Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy apuntado a ningún tipo de ONG o asociación. Tengan cuidado, ¿vale? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, mi querido Escorpio. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios Universo. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, cariño. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que he podido ver con el cuenco de cuarzo es como que tú extrañaras a alguien que ya no está contigo, que a lo mejor de repente han tomado lo que es rumbo diferentes, o simplemente que la vida te lo arrebató. ¿Me entiendes, no, Escorpio? Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube. Siento, mi querido Escorpio, que tú sientes que esto no ha sido justo para ti. Tú sientes que las cosas no tenían por qué terminar de esta manera. Algunos de ustedes, inclusive Escorpio, es como que tienen la esperanza de que todo se va a poner lo que es en orden, o que simplemente este personaje va a recapacitar, sea hombre, sea mujer. El otro mensaje, Escorpio, puede ser que muchos de ustedes quieren que su situación legal se arregle para poder visitar a una persona, para poder viajar, para poder estar cerca de personas, de familia, de amigos. Porque es como que tú estuvieras mirando lo que es al horizonte, como que tú extrañas a alguien que no está cerca de tu zona de confort. Hay una distancia. O simplemente esta persona ya no está en esta tierra. Tú tienes como esa esperanza de que algún día la vida te dará esa oportunidad para que tú te encuentres con él o con ella, mi querido Escorpio. Siento esto. Si no está en este plano terrenal, cariño, siento que tú te preguntas por qué la vida te lo arrebató, por qué el mundo te lo quitó. Siento esto. No sé qué tiene que ver personas con iniciales R y con iniciales J también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver, Escorpio. Me sale tu signo, Escorpio, y representa también lo que es a la muerte. Me sale lo que es Sagitario o Acuario y representa también lo que es la parte pasional, pero también la energía celestial, Escorpio. No sé por qué siento, Escorpio, que en algún momento de tu vida es como que tú lloras por los seres que ya no están en esta tierra. Es como que
Hay un dolor latente ahí. Y no solamente tiene que ser con personas que a lo mejor tú hayas tenido algún tipo de trato que conozcan. No, te duele el dolor ajeno. Te duele posiblemente lo que está pasando en otros países. Tú estás sintiendo ese dolor, esa angustia. Pero ¿sabe por qué pasa esto, cariño? Porque muchos de ustedes son muy intuitivos. Y porque también son elemento agua. Al ser lo que es elemento agua, está relacionado con la vida, está relacionado con los sentimientos, con el amor. Por eso que tú sientes el dolor ajeno muy fuerte, como otra persona no pueda sentir. Este mensaje tienes que llevarlo lo que es a tu terreno. A lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos a mí me duele mucho lo que está pasando un familiar, un hijo, una sobrina, un nieto, un amigo, alguien que para ti es muy especial. Es como que tú estuvieras viviendo a carne viva el dolor de esta persona. Lo estás sintiendo, Escorpio. Me sale lo que es un Capricornio. Otra vez Capricornio está dentro de tu vida. Tauro o Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales. La letra E, la letra H, W o puede ser M, la letra K, la letra Y y la letra N. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir como carta guía, carta consejo, el tarot de la New. El tarot Z. Voy a empezar con el tarot Z. Yo siento que alguien quiere hablar. Yo luego voy a intentar canalizar. Es que siento que alguien quiere hablar. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, vale? Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 2 de espadas. Todo lo que yo te he dicho con el cuenco de cuarzo se ve reflejado en esta carta. Fíjate muy bien. Hay un personaje que está a la orilla de un acantilado, hay mucha agua, hay una tormenta que se aproxima y este personaje está mirando al horizonte como que estuviera esperando a alguien, Escorpio. Es como que tú estás esperando a alguien, corazón. Una persona que puede estar lo que es en la distancia, una persona que a lo mejor vosotros se separaron por discusiones o por problemas, cariño, es como que tú estás esperando a alguien. Pero también representa decisiones. También representa lo que es trámites legales. Y también representa lo que es karma. Karma, cariño. Porque la carta del 2 de espadas representa decisiones y este personaje no se puede ver muy bien, pero tiene lo que es una espada y esa espada, cariño, está manchado, ya sabes con qué, con el líquido de la vida. Hay cosas que no se puede decir en YouTube, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros quieren que también las cosas se hagan justicia. Quieres que algo en tu vida se haga justicia. Tú estás buscando esto. Es como que siempre hay como un dolor, una tristeza, y tú pides justicia. Porque el agua representa sentimientos y esa espada está manchado con el líquido de la vida, cariño. Ya sabes cuál es, ¿no? Lo que circula por nuestras venas. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú estás buscando, mi querido Escorpio? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Si tú te fijas, es un personaje que aparentemente parece un ser de luz, pero este personaje sale del suelo. Este personaje en su mano tiene lo que es un trébol. Ese trébol es de color negro.
Hay un sapo que lo está viendo en su costado. Detrás de ese personaje, cariño, hay cuadros de santos. Vale. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente tienen esa percepción de que una persona ha sido el causante de tus problemas, o que una persona ya no esté en esta tierra, o que una persona se marchara de tu vida. Tú tienes esa percepción. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, aparentemente vosotros dos ya no tienen contacto. Se terminó la amistad, se terminó la relación o lo que había entre vosotros dos. Se terminó. Pero este personaje, cariño, es una persona que no le gusta perder. Y como tiene lo que es un trébol negro, todos los deseos que tiene para ti no es positivo, es negativo. O sea, sus deseos no son buenos. Al costado hay un sapo que está esperando sus órdenes. Quiere decir que este personaje, mi querido Escorpio, cree mucho lo que es en la magia. O posiblemente actúa con una persona que cree mucho en la magia y está esperando sus órdenes. ¿Para qué? Para hacer algo lo que es en tu contra. O simplemente, cariño, esta persona simplemente fue lo que es el causante para que tu relación terminara, o para que un personaje ya no esté lo que es en tu vida, o para que un personaje se marchara de esta tierra. Y no sé por qué siento, Escorpio, se me apaga la voz, las energías. No sé por qué siento, Escorpio, que muchos de vosotros ya sospechan de alguien, o sospechan simplemente que las cosas han sido así. Vamos a continuar. Voy a tomar mi agüita. A ver. Vamos a ver. Escorpio. Vamos a ver qué te dice los ángeles guardianes del tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta, Escorpio, del 2 de fuego. Planificación, colaboración, progreso, cariño. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay dos personajes. La carta del 2 de fuegos. Anteriormente te salió la carta del 2 de espadas. Dos personajes que están mirando a futuro, cariño. Anteriormente, en esta carta del 2 de espadas, hay un personaje que está solo o está sola y está mirando al horizonte y se aproxima una tormenta, Escorpio. Pero en este caso hay dos personajes y el cielo está despejado. Inclusive por aquí cae lo que es una estrella fugaz. Hay un basto aquí, hay otro basto aquí. El terreno es verde y te dice: planificación, colaboración, progreso, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, con estas cartas, con las cartas del tarot de los ángeles, si tú de repente me dices: Richard, me siento solo, me siento sola, siento que estoy llevando esta batalla yo solo, yo sola, no tengo apoyo de nadie, todo el mundo me ha dado lo que es la espalda. Por eso que yo pido justicia, por eso que he estado pidiendo a Dios, al universo, que me escuche, que me ayude. Siento que aparece alguien en tu vida que te va a ayudar, Escorpio. Para muchos de vosotros, esta persona nos hablan que puede ser almas gemelas, para otros, llamas gemelas, Escorpio. La estrella fugaz, el deseo que tú has estado pidiendo, vas a ser escuchado, escuchada, y Dios te lo entrega, Escorpio. Dios te lo da. Entonces, con esto no te quiero decir que va a aparecer una persona que te va a proponer ser pareja. Quizás hay un grupo que sí, hay otro grupo que no, pero sobre todo, Escorpio, el concepto es que esta persona viene para ayudarte. Viene para sacarte adelante, Escorpio. Como pareja, como amigo, como familia, alguien aparece. Alguien aparece, Escorpio.
Y todavía no sabes quién es esa persona, porque da la espalda, pero va a llegar. Todavía no sabes quién es, ¿vale? La carta del 10 de agua. Familia, amor, bendiciones. Este personaje que viene, cariño, se va a quedar lo que es en tu vida, ya sea como pareja, ya sea como un buen amigo, una buena amiga, como un familiar, una persona cercana. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros no. Esta persona, cariño, va a ser muy importante para ustedes porque tenemos la carta del 10 de copas y hay un arco iris. El pacto que hizo Dios con la humanidad. Dios te dice, voy a ayudarte a ser feliz. ¿Vale? Te voy a acercar a personas que van a estar por la labor, no por interés. Muchos de ustedes, Escorpio, también me dicen que van a empezar lo que es una nueva relación. Inclusive veo hijos, inclusive si tú tienes hijos, esta persona va a estar contento con tus hijos, con tus retoños, Escorpio. Me dice mi querido Escorpio que cuando llegue esta persona, tu mundo va a cambiar, porque está la bendición, la familia, el amor. Te vas a sentir recompensado, recompensada, te vas a sentir lleno, llena. Esta situación no solamente tiene que ser lo que es en el tema del amor, también puede ser si tú en estos momentos tienes un problema legal. ¿Por qué? Porque la carta guía, la carta consejo, también nos hablan de la carta del 2 de espadas. Y la carta del 2 de espadas está relacionado con decisiones, trámites legales, justicia. Escorpio. ¿Vale? Justicia. Vamos a continuar. O que simplemente si tú no tienes trabajo en estos momentos, van a aparecer personas que te van a hablar de un proyecto, de un trabajo. Vas a firmar documentos, pero es para tu progreso, para tu evolución, tu estabilidad. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué más me dicen, cariño? Vamos a ver. Escucha. La justicia. Ahora sale la justicia. Mira. Dice, la justicia. El mensaje es equidad, la ley y karma, cariño. Aquí aparece lo que es un ángel. Este ángel, cariño, tiene como el tercer ojo, lo brilla aquí en el centro de la frente. Y la justicia representa también karma, cariño. Este personaje tiene lo que es una balanza en una mano y tiene una espada en la otra. ¿Qué quiere decir, mi querido Escorpio? No sé por qué siento un cáncer muy fuerte. Siento cariño, en este caso, esta persona que te ha hecho lo que es un daño, que sus deseos eran negativos, porque tiene un trébol negro, y que inclusive ha actuado con magia, cariño. Esta persona que te ha metido en problemas legales, porque aquí también hay un problema legal, esta persona que te arrebató al gran amor de tu vida, cariño, me dicen que el karma llega para ellos. Llega rápido, es ya, ¿vale? Viene con fuerza el karma. El karma, las energías, Dios, el universo, han sido testigos de todo lo que te han estado haciendo en este año o años anteriores. Y tus lágrimas han sido escuchadas, Escorpio. Si una persona se portó mal contigo, si una persona obró mal, se fue, te abandonó, esta persona te arrebató algo muy importante para ti, la justicia llega con fuerza, cariño. El karma llega a la vida de ellos. Por eso que ahora vas a ser tú quien va a sonreír y van a ser ellos quienes se van a lamentar. El que ríe último, ríe mejor, Escorpio. Todo empieza a ponerse en orden. Vamos a ver qué te dice el tarot de las manifestaciones. Que Dios
y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Y voy a canalizar, ¿vale? Siento que quieren decir algo. Dice, escucha. Los pensamientos se convierten en cosas. Pide lo que desees, simplemente con pensarlo. El universo comienza a mover personas, circunstancias y eventos para que lo obtengas. Tu única tarea es seguir manteniéndolo en tu mente hasta que esté en tus manos. Escorpio. Entonces, cariño, los pensamientos positivos atraen cosas positivas. Si tú a partir de este momento dices, yo acepto esta lectura, es para mí, va a llegar el karma, va a aparecer una persona que me ayude, va a aparecer ese gran amor de mi vida, voy a firmar ese contrato, se va a hacer justicia. Tenlo por seguro, cariño, aunque tarde, va a llegar. Va a llegar, corazón, ¿vale? Pero tienes que desear cosas que son justas. No estés deseando, quiero que esa persona se choque por ahí. No, no desees esto. No desees esto, Escorpio, porque el karma llega a todos, no solamente a ellos. El karma llega a todos. Voy a canalizar que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Qué es lo que tú quieres entregar a Escorpio? Si quieres decir algo, hazlo, y si no, se entiende. Vamos a ver. Siento un Sagitario en tu vida. Siento un Sagitario, ¿vale? Dime, mi querido Escorpio, si tú tienes algún tipo de malestar, como al costado de las costillas. Estoy viendo una casa donde las sillas de tu comedor tiene como un tapiz, como si fuera piel de durazno. Pero tanto lo que es donde se te apoya la espalda, como también lo que es en la base. Es un color entre azul, morado, o tiene de repente como si fuera, yo qué sé, como si fuera un tigre, algo así relacionado, como piel de tigre. Tienes unos muebles, unas sillas, perdón. Algunos de vosotros, cariño, tienen en casa la imagen de un santo, especialmente la imagen que podría ser de San Martín de Porres o la imagen de un santo. Tienen ustedes en casa. Hay una niña con coletas que no supera los 5 años, los 6 años. Aquí está. Se está manifestando una energía, Escorpio. Siento que me dice mi querido Escorpio que tienes que cuidar a su bebé. Puede ser su nieta, puede ser sus hijos, su hermano, su hermana. Me dice, tiene que cuidar a mi bebé. El padre también, ¿por qué no? O la madre, ¿no? Vamos a ver. Veo muchas plumas, Escorpio. No sé si tú últimamente estás recibiendo ese tipo de señal. Son tus seres de luz, plumas. Y no entiendes de dónde viene. Veo como pergaminos, como que a lo mejor de repente tienes que firmar un documento, hay un documento que revisar, o eres una persona que te gusta escribir también, o tu trabajo está relacionado con la escritura, documentos, trámites, un profesor, una profesora. Hay un viaje que van a hacer ustedes, pero de una forma particular, con una caravana, un carro que está ambientado, ¿no? Hay un viaje que van a hacer. Sí.
Veo que estás preparando para hacer ese viaje o ya estás viajando. Vamos a ver qué más me dice. Es como que tú de repente has hecho este viaje, mi querido Escorpio, porque hay algo que tienes que cerrar, una promesa o algo por el estilo, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Veo el perfil de un personaje. Puede ser varón, puede ser mujer. No me deja ver con claridad, pero era una persona muy espiritual, muy religiosa, muy religioso. Siento, mi querido Escorpio, que tú muchas veces sientes su presencia, o alguna vez quizás has visto pasar su sombra, su perfil. Me dicen, Escorpio, que algún día tú has sentido inclusive su olor. Que no temas, me dice. No sé si tú de repente en un sueño o cuando has estado despierta has sentido como esa sensación de que te toma de la mano, Escorpio. Si quieres decir algo, dilo. Sé que cuesta, pero intentaré. Esa persona a veces murmura al costado. En el lado izquierdo, lo siento más. En el lado izquierdo. No sé qué tiene que ver el nombre de Jacob o de Joba. Joba, algo con J. Vamos a ver, Escorpio. Veo muchos conejos. No sé si a ti te encantan los conejos o a este personaje le encantaban los conejos. O tienes un regalo. Dile, Junior, que soy yo, me ha dicho. Me hablan con mi segundo nombre que me gusta. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento mucho viento. Mucho viento, Escorpio. Mucho viento. O tú estás en un lugar donde hace mucho viento, o tienes prendido lo que es la ventiladora, o te recuerda algo esta persona, pero hay mucho viento, mucho viento. Escuchas mucho el canto de un pájaro. Sí, y a veces de repente miras dónde está, pero no lo encuentras. Es la energía de ellos, Escorpio. Hay una persona, Escorpio, de cabello muy largo, mujer, cabello muy largo, y tiene un cuerpo sinceramente parece modelo, ¿vale? O a lo mejor de repente ha pasado por algún tipo de intervención para mejorar lo que es su figura. Ese personaje que lo he visto no sonríe, está como un poco resentido, resentida. Yo diría que es mujer, pero en cuestión de energía no clasifica género. Hay una habitación en la cual vosotros tienen almohadas blancas, blancas, ¿vale? Richard, las almohadas son blancas, ¿no? Yo lo pongo fundas de colores, blancas. Siento, mi querido Escorpio, que esa cama es como de 2 plazas, es grande. Te veo solo y sola ahí, pero tú extrañas. Es como que tú sientes la energía. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor puede ser que tú me digas, Richard, nosotros compartíamos habitación
con un familiar, un hijo, yo qué sé. Vamos a ver. Siento, Escorpio, que tú extrañas a alguien. Te cuesta volver a rehacer tu vida. Te cuesta empezar otra vez. Lo extrañas mucho. Porque te veo en esa cama, Escorpio, solo, sola. Te veo que a veces te levantas pensando en esta persona. Y mira que oportunidades no te faltan. Tienes oportunidades, pero extrañas a esa persona. Veo animales. Puede ser que tú tengas mascotas, gatos, perros. El número 4 no sé qué tiene que ver para ti. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tú sientes a veces que tocan tu puerta, en tu casa o tu habitación. Es como que me das a entender que un día estabas en casa o volvías de algún lugar, abriste la puerta y es como que tú sentías la energía de esta persona. Fue algo inexplicable, algo mágico. Me dice que fueron ellos, que siempre están ahí, siempre contigo, Escorpio. Hay un ser de luz, Escorpio, que te acompaña. Tú lo piensas, tú lo extrañas mucho. Es como que la energía permanece con ustedes. O simplemente ellos permanecen aquí por ustedes, mi querido Escorpio. Una persona que se desvalía totalmente por ti, entregaba todo por ti. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Respuesta general, ¿vale, cariño? Porque si no me gana el tiempo. Respuesta general, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que está lidiando con otro Escorpio. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El clima está que sale el sol, se oculta. Son señales, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un cáncer. Esta persona puede ser que sea más moreno que ustedes también. Es una persona, cariño, que o está lo que es en la distancia, o de repente esta persona tiene que viajar para poder tener lo que es un encuentro con ustedes. Algunos pueden ser que sean mulatos o mulatas. La carta del caballero de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que se va, a lo mejor de repente por trabajo, renuncia a muchas cosas. O esta persona de repente renuncia a muchas cosas para encontrarse contigo. A pesar que me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario porque hay un caballo aquí. Son altos o altas, o una estatura normal, por decirlo, piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, castaño o negro, puede ser rubio también. Es como que este personaje viene de un lugar donde hay mucha vegetación, mucho campo, o puede ser un pueblo. O muchos de vosotros, mi querido Escorpio, como está al costado de la carta también del carro, puede ser que me digas, Richard, soy yo quien va a hacer un cambio radical en mi vida. A lo mejor dejas algo, te vas a otro país, a otro pueblo, a otra ciudad, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Bendiciones. Vas a tener una oportunidad. Abraza esa suerte que muy pronto va a llegar.
El karma llega y te entrega algo maravilloso en tu vida. Te quiero. Sé feliz, Escorpio.